Muestra por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, colegas, como es de público conocimiento, el Polo Democrático Alternativo ya ha hecho 10 debates de control político sobre este proyecto, debates en los cuales hemos argumentado por qué este metro elevado, que termina siendo un métrico, es un proyecto inconveniente para la ciudad. Yo hoy me quiero referir al estado actual del proyecto. Los colegas de Cambio Radical manifestaron en su intervención que este proyecto ya era una realidad, sin embargo yo creo todo lo contrario y como lo voy a explicar a continuación está lleno de problemas que son supremamente graves. En primer lugar, yo quiero recordar que la bancada del Polo tiene demandado el proyecto ante el Consejo de Estado. No es cierto que el Consejo de Estado ya haya fallado esa demanda. El Consejo de Estado resolvió las medidas cautelares que solicitamos y en las medidas cautelares nos las negó, pero señaló que las pruebas las iba a revisar solamente hasta el final del proceso. Falta que termine ese proceso y que el Consejo de Estado falle. Y yo insisto en que los argumentos que hemos expuesto en esa demanda son argumentos de peso, que tienen pruebas que demuestran que este proyecto se estructuró violando el principio de planeación. Aquí participaron varios gobernantes. Este proyecto no es solo el de Peñalosa. En este proyecto también participó el gobierno del expresidente Santos y viene participando el gobierno del presidente actual Iván Duque. Y los tres gobiernos, el de Santos, el de Peñalosa y el de Duque, han violado descaradamente el principio de planeación en la estructuración del metro elevado. La demanda, yo quiero recordar algunos elementos para que ustedes vean la gravedad de nuestras acusaciones. En primer lugar, la violación del POT vigente. El POT es el instrumento de planificación de la ciudad y es el que define por dónde deben ir las líneas de metro. Y resulta que el trazado del metro elevado es un trazado que viola las disposiciones vigentes del POT en lo que tiene que ver con la primera línea del metro. Pero además hay una grave violación del principio de planeación y específicamente lo que tiene que ver con la ley 310 de 1996. Esto sí que es grave, colegas, porque es que esta ley señala que para que la nación entre a cofinanciar un proyecto como estos es necesario que se expida un COMPES. Y para que se pueda expedir el COMPES, la ley señala con toda claridad que se deben contar con los estudios de factibilidad. El COMPES con el que la nación declaró de importancia estratégica este proyecto y que dio lugar a la cofinanciación y a la aprobación de las vigencias futuras en el Consejo de Bogotá es el COMPES 3900, que se adoptó el 25 de septiembre del año 2017. Pues bien, colegas, presidente y funcionarios, en la demanda del Polo nosotros con pruebas demostramos que para esta fecha, para el 25 de septiembre del año 2017, ese proyecto no contaba con los estudios de factibilidad completos. Son varias las pruebas que adjuntamos a esa demanda, pero quiero resaltar una. Un oficio que el gerente de la Financiera de Desarrollo Nacional le envió el 10 de agosto del año 2018 al gerente de la empresa Metro, al doctor Escobar. 10 de agosto del año 2018, casi un año después de que se adoptó el COMPES. ¿Saben ustedes qué dicen este oficio del gerente de la Financiera de Desarrollo Nacional? En esa comunicación, el funcionario le dice al doctor Escobar, al gerente del Metro, aquí le hago entrega de los estudios de factibilidad del proyecto. O sea, casi un año después de que se aprobó el COMPES, se terminaron los estudios de factibilidad y la ley es muy clara en señalar que esos estudios se tienen que terminar antes de que se adopte el respectivo COMPES. Es más, en esa comunicación, en ese oficio, el gerente de la Financiera de Desarrollo Nacional le dice al gerente de la empresa Metro que los estudios con los que se adoptó el COMPES del año 2017 son una versión preliminar de los estudios de factibilidad, es decir, que el COMPES 3900 no se adoptó cuando ya se habían terminado los estudios de factibilidad como lo exige la ley, sino que se adoptó sobre la base de una versión preliminar. Pero además atérrense con esto. Cuando conocí esta prueba, que fue ya en el año 2018, le pedí al gerente de la empresa Metro que me entregara los estudios finales de factibilidad, porque yo quería comparar si existía alguna diferencia entre esos estudios finales y la versión preliminar con la que aprobaron el COMPES. No me los quiso entregar, se inventó el cuento que eso tenía confidencialidad, que tenía reserva de ley, que yo no podía acceder a esos documentos. Tuve que acudir a través de una demanda, a través de una acción jurídica al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entidad
entidad que finalmente me dio la razón y le ordenó al gerente de la empresa Metro que me entregara esos estudios. Ustedes no se imaginan la ira del señor gerente de la empresa Metro. En un tono amenazante me envió los estudios y me dijo: usted ni siquiera puede mostrar eso porque esos estudios están bajo la reserva de ley, cosa que es falsa, como lo demostró en la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Finalmente me tuvo que entregar los estudios y, como yo sospechaba, hay diferencias sustanciales entre los estudios con los que se aprobó el COMPES 3900 y los estudios finales que se entregaron en agosto del año 2018. Quiero mencionar algunas de esas diferencias que el doctor Escobar no ha dado ninguna explicación al respecto. Primera diferencia sustancial: en los estudios con los que se adoptó el COMPES se calculó que el número de pasajeros diarios al día que movilizaría el metro elevado sería de 660.000 pasajeros diarios. En los estudios finales del año 2018 señalan esos estudios que el número de pasajeros diarios que movilizará el metro será de 300.000. Aquí alguien nos tiene que explicar cómo se aprueba un COMPES sobre la base que ese metro va a movilizar 660.000 pasajeros diarios y los estudios finales dicen que son solo 300.000, cosa que refuerza la idea de que este no es un metro sino un metrico alimentador de Transmilenio. Doctor Escobar, explíqueme esa diferencia. Es inaudito que se hayan tomado decisiones sobre la base de cifras que no corresponden con la realidad. En los estudios finales también aparecen unas diferencias que son absolutamente sospechosas. Desaparecen obras que estaban contempladas en el COMPES 3900, incluyen obras que no estaban en el COMPES 3900, cambiaron o modificaron el número de kilómetros que hay que intervenir para el desvío del tráfico, cambiaron las dimensiones de los pilotes, los diámetros de los pilotes, cambiaron el número de estaciones y también hay cambios importantes en el costo de las obras civiles como las estaciones. Eso es lo que nosotros estamos demostrando en esa demanda y repito, el Consejo de Estado no ha fallado de manera definitiva y estamos esperando esa sentencia. Y esto es importante también por una razón, porque el Polo es consciente que, de acuerdo con las normas vigentes, la violación del principio de planeación no da lugar a la terminación unilateral de un contrato, y resulta que aquí las decisiones se tienen que tomar de acuerdo con lo que dicen las leyes, y las leyes dicen que cuando se viola el principio de planeación, la consecuencia es que se presente una demanda para que un juez tome la decisión sobre ese contrato. Bueno, el segundo hecho que quiero llamar la atención y que no vi que algunos colegas de Cambio Radical se pronunciaran al respecto es que el contrato está suspendido. El contrato del metro elevado en este momento está suspendido, se suspendió desde el 8 de abril. La principal razón para haber suspendido el contrato, y ojo con esto, es porque la empresa Metro no ha podido adjudicar el contrato de interventoría. Y no lo ha podido hacer, lo tenía que hacer en el primer semestre de este año y no lo ha podido hacer y no lo va a hacer. Ahora están esperando que lo puedan adjudicar hasta el 18 de agosto. Y hágame el favor, ante los problemas de adjudicar el contrato de la interventoría, el doctor Andrés Escobar se va con esta empresa china a modificar el contrato y a decir: no, si no se puede entregar o adjudicar el contrato de interventoría, arrancamos a ejecutar el contrato del metro elevado y la interventoría se puede reemplazar por una supervisión directa a cargo de la empresa Metro. Hágame el favor, el nivel de irresponsabilidad en un proyecto tan complejo como este, en donde se requiere que el Estado cuente con una firma de interventoría que vigile que el contratista cumpla con sus obligaciones técnicas, interventoría que requiere conocimientos técnicos, y ahora el doctor Escobar nos va a salir con el cuento que esa interventoría se puede reemplazar por una supervisión directa por parte de la empresa Metro. No se puede hacer, doctor Escobar, porque además la ley es muy precisa, la ley 1474 es muy precisa en señalar que en este tipo de proyectos se requiere una interventoría. Esa modificación que usted hizo, doctor Escobar, es abiertamente ilegal y sería un acto de extrema irresponsabilidad iniciar la ejecución del proyecto del metro elevado, comenzando por los diseños de detalle, sin contar con la respectiva interventoría. Esto es inaudito lo que ustedes hicieron con la modificación de este contrato. Bueno, finalmente reiterar, me quedan 30 segundos, señor presidente, que el Polo se ha opuesto a este proyecto por unos argumentos. Es
un viaducto de 24 kilómetros que atraviesa zonas de alta densidad y avenidas estrechas. Eso rompe las reglas básicas del buen urbanismo. Es un proyecto casi igual de costoso que el metro subterráneo, vean ustedes. La diferencia es apenas del 10% en el costo por kilómetro y termina siendo un alimentador de Transmilenio. Un proyecto que en el tramo de la Caracas, la distancia entre las estaciones del metro elevado superan los 1.8 kilómetros cuando el estándar mundial es máximo de 1.4, es para alimentar Transmilenio. Por eso el consorcio que se ganó ese contrato se lo ganó con un nombre que le queda perfecto: Transmimetro. O sea, ese nombre, como lo explicó el concejal López, es un nombre que se pusieron los propios chinos para ganarse el contrato. Es un Transmimetro y además privatizado por 20 años. Muchas gracias, señor presidente.